Saludos cordiales, bienvenidos al Diplomado de Ampliación de Guía de Turismo para Espacios Naturales Sostenibles y Sustentable, que está siendo coordinado por la licenciada Iraima Albuja, coordinadora académica del Centro Iberoamericano de Altos Estudios en Hotelería de Turismo, CEA de Valencia. Para este primer tema estará como facilitador el licenciado Alfonso Fernández, donde él desagregará o dilucidará un poco los conceptos, nociones y competencias del servicio de guía de turismo. Cuando hablamos del concepto del guía de turismo, tenemos que abordar primeramente el concepto del servicio de guía de turismo. Como primer abordaje, luego vamos a hablar sobre las nociones y competencias del guía de turismo, las capacidades y competencias del guía de turismo, qué es el turismo de naturaleza, cuáles son los principios del turismo de naturaleza y qué es el guía de turismo de naturaleza. El turismo es una de las actividades económicas más dinámicas y atractivas, y esta infunde una nueva vida de muchas comunidades. Partiendo de esto, va a generar el desarrollo y el logro de algunas expectativas en las sociedades vecinas y aquellas que siguen su modelo. Los espacios naturales siempre han brindado grandes potencialidades que a su vez nos permiten integrar la vida cotidiana de muchas comunidades, más los espacios naturales y culturales para el desarrollo de alguna actividad. El servicio de guía de turismo, generalmente, él es un profesional autodidacta que aprende de las experiencias y también hace aprender a través de su interpretación. Este presta el servicio de guiado de paisajes nacionales y extranjeros a las agencias de viajes y tour operadoras con la finalidad de establecer una modalidad de trabajo que sea capaz de generar ingresos a las comunidades y a las operadoras turísticas. Venezuela cuenta con una gran mega diversidad de espacios naturales y que estos deben de ser estudiados para el desarrollo de una actividad turística como tal, tanto en espacios naturales como en el ecoturismo, el avistamiento de aves y la observación y otros aspectos que llevan lo que es el turismo de naturaleza, sus áreas naturales. Sin embargo, las capacidades del guía de turismo generalmente se presenta en una plataforma común y con un número de temas usuales como es los que ya hemos nombrado anteriormente. El servicio de guía de turismo permite informar e interpretar ese patrimonio, los bienes de interés cultural y natural, a través de la guiatura turística en espacios naturales. Además de los recursos turísticos que estos presentan, va a permitir a los turistas y a los visitantes disfrutar de un atractivo que sea capaz de generar motivación de traer nuevos visitantes a esos espacios, siempre y cuando no genere un impacto negativo, a estos espacios turísticos naturales. Él va también a presentar dentro de su compendio de todo lo que es la conceptualización del servicio de guía de turismo, que él presenta información veraz, precisa y sobre algunos atractivos naturales. Esto nos va a permitir de esta manera generar algunas nociones y competencias básicas de las actividades del guía de turismo. 1. El arte de guiar. Él corresponde a la habilidad que debe desarrollar el guía de turismo al seleccionar la información turística y presentarla a la audiencia de forma simple y precisa, partiendo así en ver la interpretación, en atender a esos usuarios, desarrollar las habilidades que se deben de ejecutar y que es algo intangible. A su vez, funciona, ¿verdad?, de una forma didáctica, autoaprendizaje o el aprendizaje significativo a través de la interpretación de estos espacios naturales. Cuando nosotros realizamos actividades de guía de turismo, debemos tener en cuenta, o se debe tener en cuenta, que el guía debe tener el conocimiento del espacio y a su vez generar un potencial desarrollo de estos espacios turísticos, siempre y cuando presente la ética, una buena conducta, conocer los límites geográficos y las culturas definidas y otros aspectos. Las técnicas de atención al cliente es primordial, ya que esta a su vez nos va a generar una manera o una forma de cómo nosotros debemos atender a diferentes visitantes o turistas.
El guía de turismo debe manejar algunas habilidades que le permitan establecer contacto efectivo con el visitante desde el primer momento que lo conoce, siendo una de las habilidades la capacidad de la comunicación a través de su vocabulario y su gesto. Quiere decir que un guía de turismo tiene que tener un buen léxico, dominar o tener dominio del área donde está realizando su guiatura en el espacio natural, y siempre y cuando respetar a los visitantes o turistas que andan con él. Es muy importante las relaciones interpersonales. Debe mantener un lenguaje verbal y no verbal, una proyección de voz, una buena dicción, uso de micrófono, contacto visual y lenguaje corporal. La forma de cómo nosotros nos expresamos y nos movemos en un proceso de guiatura o en ese momento de estar haciendo actividad de guiatura es imprescindible. También hablamos de los logros de atención a la audiencia, a los visitantes, interacción con los turistas, adaptación de presentaciones a las necesidades o intereses de los visitantes y posicionamiento del guía o de los grupos. También tenemos que tener como técnica el manejo, control y guiado de los grupos. El arte de guiar requiere la preparación y planificación de las actividades que se desarrollan con los visitantes. Por ejemplo, la hora de salida al terreno y los modelos de tour que se van a dar. Porque hay que estar muy consciente que hay diferentes audiencias o tipos de visitantes o turistas. Si tú llevas a unos turistas de la tercera edad, no pueden llevarlos por zonas donde ellos no puedan transitar libremente y que ellos puedan captar los espacios naturales, los sonidos, todos estos aspectos, ya que van a estar descansados y hay que buscar la comodidad y el confort de cada uno de ellos. La práctica de terreno me habla que el guía de turismo debe conocer con antelación los recorridos de los circuitos turísticos en los que se va a desempeñar, así como los atractivos que se encuentran en ellos. Capacidades y competencias esenciales. Tenemos capacidades y competencias esenciales, transitorias y específicas. Las transitorias me hablan en asistir al cliente con necesidades especiales, crear soluciones para los problemas, facilitar información al visitante, formar guías, garantizar las normas de seguridad e higiene, hablar un idioma extranjero, inscribir a los visitantes, seleccionar recorridos de visitantes, utilizar diferentes métodos de comunicación. Y en específica me habla de acompañar al cliente a sitios de interés, efectuar la superficie de visitas turísticas, informar a los visitantes en los lugares de visita, realizar actividades de educación y ambientalismo y otros aspectos que se deben llevar en el proceso de guiatura turística. Capacidades y competencias operativas. Tiene 3 factores. Transitorias me habla sobre gestionar grupos de turistas, gestionar reclamaciones del cliente, hablar idioma en el ámbito turístico, interpretar mapas, manejar la información personal sensible, entre otras. Específica del sector. Asesorar sobre la conservación de la naturaleza, demostrar competencias intelectuales en la hotelería, gestionar detalles del contrato del viaje, respetar el código de ética de conducta en turismo y supervisión de la conservación de la naturaleza. Y en el específico de la ocupación, el transportes visitantes. Ahora avanzamos a lo que es un guía o qué es el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza es el que objetivo principal es relacionarse estrechamente con los entornos naturales. Este se define cuando nosotros viajamos, cuyo fin es realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y actividades culturales relacionadas con el entorno natural que se visita. El turismo de naturaleza abarca la observación de atractivos naturales, observación de fósiles, observación sideral,
safari fotográfico, proyectos de investigación biológica, talleres de educación ambiental, rescate de flora y fauna, senderismo interpretativo, observación de la geología, observación de ecosistemas, observación de la fauna y observación de la naturaleza. El turismo de naturaleza está relacionado directamente con el desarrollo y el turismo sostenible, con el fin de desarrollar las comunidades rurales y que ellos, al visitarlos, ¿verdad? Siempre preserven y conserven los hábitats naturales donde se contempla la biodiversidad. Principalmente como son los parques nacionales, las reservas protegidas, espacios destinados al ecoturismo, el medio rural y el agroturismo, y actualmente la agroecología. Este tipo de turismo respetuoso empieza con ganar en la actualidad un gran impacto positivo al desarrollo de las comunidades locales, tanto a mediano y a largo plazo. Los principios del turismo de naturaleza es muy importante tener en cuenta, ¿verdad?, que se debe contribuir a las actividades a la conservación del patrimonio natural y cultural. Es necesario involucrar a las comunidades locales e indígenas en la planificación de desarrollo y aprovechamiento de los espacios. Debe incluir la interpretación del patrimonio natural y cultural del destino para visitantes. Y los viajeros a los que está destinado este tipo de turismo son independientes y viajan en grupos muy reducidos. Huye de la masificación, que es ya un grave problema. Por ejemplo, muchas personas viajan a espacios naturales para desestresarse del mundo de la urbe, de las grandes ciudades, para liberar todo el estrés que genera el trabajo en oficina y realizar actividades deportivas, recreativas, lúdicas y educativas. El guía de turismo de naturaleza, este guía es el que se encarga de diseñar los itinerarios interpretativos de los espacios naturales. Él conoce bien el territorio, el patrimonio y la fauna y la flora y fauna local. Este profesional se encarga de compartir su pasión por la naturaleza y sus conocimientos con los grupos de viaje que decidan visitar el lugar. Es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que el guía de turismo es transdisciplinario, tiene conocimiento de todas las áreas: geografía, historia, patrimonio, cultura, turismo y ecoturismo como espacios naturales, para poder interpretar y tener ese campo de conocimiento para desarrollarlo y así impulsarlo a través de la interpretación ambiental, la interpretación del patrimonio, y dar a conocer todos los espacios naturales de un monumento o parque nacional a través de esta actividad. Bueno, estas son algunas referencias tomadas para el desarrollo de este material. Muchas gracias.